Hola, 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 siempre nos mienten acá en segunda hora, de 5 de 17 a 18. ¿De dónde nos estaban viendo, decías? ¿De dónde nos estaban viendo? De Brasil, Pará que de estás alejado del Rusia y micrófono, no se te de escucha. Estados Unidos. De nuevo que te alejaste. Nos estaban viendo de Ah, Rusia, de Estados Unidos y de Brasil, por lo menos que yo sepa. internacional. International. International. El celular del programa 11 51 47 54 72. Para que tengo un oyente que siempre me escribe y yo a veces... Sí, me- mientras buscas, le mandamos saludo a Leo Lady Mora que se solidarizó con nosotros por los problemas de internet. Sí, Con el Lady, tema sí, de Leo está siempre TLC. ahí. Dice Moni, no es mí. La actual situación está poniéndose frente a lo trágico. Mi, Está poniéndonos frente a lo trágico. Mi madre, de 95, está en un hogar geriátrico. En abril, todos fueron vacunados con la antigripal obligatoriamente. 4 meses después están dando positivo. Se llevan nuestros seres queridos y no sabemos si serán incinerados. Yo estoy rezando por mi madre. Gracias por los programas donde los escuchamos, donde escuchamos otras voces. Los estoy escuchando. Abrazo. Bueno, le mandamos fuerza. A Noemí. Fuerza es una mujer trabajadora. Y después también ella había dicho dijo Guillermo Moreno que Perón hablaba de cuidar las almas de las personas y que el presidente está gobernando como un ateo. Bueno, seguimos. Lo tenemos en el aire a mi amigazo, Sí, Oscar Abudarabini. tenemos a doctor Doctor. Oscar Abugaravini. Sí, él es psicoanalista del y miembro de la Asociación Psicoanalista Argentina. Además es coordinador del Observatorio de Terrorismo Comparado. Oscar, ¿qué tal? Cristian Taborda, Luis Caleri lo saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlo y gracias por el convite, ¿eh? No, Por no, favor, gracias el por gusto tu es nuestro. tiempo. Gracias No. a usted. Bueno, teníamos pactado charlar sobre la situación mundial en general, particularmente el caso de Argentina, ¿no? Lo que está aconteciendo. Algunos hablan del experimento social más grande de la historia. Acá Luis parte de la idea del coronavirus como un proyecto de ingeniería social, Sí, ¿no? Todo vinculado, que además trae toda esta trama del neolenguaje, ¿no? De la nueva normalidad, términos como sanitizantes, se esconden detrás todo un palabrerío que intenta modificar algunos aspectos y después en las prácticas, ¿no? Directamente con el aislamiento, el uso de barbijos, bueno, las restricciones a la movilidad. Y bueno, Oscar, queremos charlar con usted, que es un estudioso de estos temas. ¿Qué tiene para decirnos? empecemos por los hechos, siempre los hechos. En vez de discutir ideas partiendo de ideas, Mm, partamos de los hechos, corroboremos bien los hechos y con los hechos bien claros planteemos ideas o hipótesis teóricas. ¿Cuáles son los hechos? Vos lo señalaste al pasar. Ni en la guerra mundial, ni en ninguna guerra, hubo un confinamiento absoluto de tamaña cantidad de países. Ni en nuestro golpe militar del 76 hubo confinamiento. Jamás. En el peor de los estados de sitio no hubo confinamiento. Y en ninguna guerra hay clausura de la economía y clausura de la relación entre los países. En este fenómeno, que es un hecho, el hecho es que la absoluta totalidad de los países, aunque con diferencias, han clausurado sus fronteras, han confinado sus poblaciones, pero respecto de las economías, todos los países tienen políticas económicas diferentes. Y también respecto del confinamiento. Hay países que han congelado por completo la mayoría de sus economías, otros la han congelado al 70%, como nosotros, otros la han enfriado un poquitito, como Suecia, como Uruguay. Y respecto del confinamiento es lo mismo. Hay confinamientos masivos, enormes, con el único uso del poder civil, como en nuestro país.
Hay confinamientos masivos, como en Perú, donde se usa el poder militar para el confinamiento. Y hay otros países que han tenido confinamientos muy suaves. Desde el punto de vista médico y geopolítico hay dos conceptos en juego. Uno es la cuarentena. La cuarentena, desde toda la historia de la medicina, es un recurso que se usa para aislar enfermos. Este sería el primer experimento mundial donde se usa cuarentena para aislar sanos. Qué bárbaro, qué bárbaro. En ese sentido, muchos consideran que esto, el de aislar millones y millones de sanos, es el primer experimento mundial y en la historia de un confinamiento de toda la población, empezando por los sanos. Qué bárbaro. A esta operación geopolítica mundial de confinamiento de todo el mundo se la considera un trabajo de ingeniería social novedosísimo. Perdónenme que insiste y sea machacón. Ni en la Segunda Guerra, ni en la peor de las guerras, ustedes van a ver un confinamiento con parate de la economía. Todo por el contrario. En todas las guerras se exacerban las producciones económicas y se exacerban las interacciones con los países amigos o lo que se llaman aliados. Por eso nos cuesta tanto entender la complejidad de esto. También nos costó mucho entender la complejidad de lo que pasó después del 11/9 en los Estados Unidos. Nos costó mucho. En aquel entonces nos costó mucho entender qué documentos preparatorios habían escrito los Estados Unidos antes del atentado. Y ahora estamos estudiando los documentos oficiales preparatorios de este enorme evento, porque se llama Evento 2020. Mirá, claro, claro. Y hay especialistas, le voy a nombrar una gallega, rubia, andaluza y bonita, Cristina Martín Jiménez, sí. Porque lo que hizo Cristina Martín Jiménez estudió cuántas operaciones de entrenamiento con pandemias hicieron antes de esta. Hay una cantidad enorme de pandemias, incluso en Argentina, la gripe A, la gripe porcina, la gripe de Hong Kong, todo lo que vos quieras, que desde hace 10, 15 años viene haciendo operaciones de preparación para una pandemia, y las demás operaciones eran con confinamientos localizados. Sí, bueno, acá hablamos del ébola, del caso del ébola. Exactamente, son confinamientos parciales. Ahora estamos por primera vez ante un confinamiento mundial. Yo sé que esto está sacando de quicio a muchas personas, porque nosotros todos, mirá, nosotros podemos dudar del Dios de los cristianos, de los musulmanes, de los judíos, y discutirlo. Pero dudar que en este momento haya una palabra santa que diga en Argentina y en el mundo, pero tomémoslo de Argentina: hola chicos, yo soy Alberto, déjense de embromar con la economía, con la política, déjense de embromar con todos, yo vengo a cuidarles la salud. Y lo que están diciendo todos los grandes epidemiólogos, les digo uno argentino, el doctor Mario Borini, un profesor, es: normalmente el mundo tiene arriba de 60, 80 millones de muertos anuales por un montón de enfermedades. La Argentina, solo por patologías respiratorias vinculadas al virus influenza, el año pasado tuvo 25.000 muertos. Jamás, ni en la peor de las pandemias, se produjo un confinamiento de los sanos. Si ustedes rastrean la historia de nuestras epidemias, van a ver que se hizo eso. Ni en la terrorífica epidemia de fiebre amarilla que diezmó la Argentina, no se confinaron a los sanos, por el contrario. Los enfermos se quedaban por acá y los sanos se mandaban a mudar.
y conformaron lo que hoy es la cosa norte. Isidro, San Isidro, Olivos, toda esa cuestión. Claro. Llevaban la salud los sanos, ¿no, doctor? ¿Cómo? Que los sanos llevaban la salud también. Se escapaban de los enfermos. Eso es una cuarentena. La cuarentena es a los infectados, a los enfermos o a los muy peligrosamente que se puedan enfermar, los tengo que cuidar y aislar. Y a los sanos los tengo que proteger. Claro. Y son los sanos los que me van a dar la inmunidad social. Mire, doctor, recién hablábamos con una doctora en ciencias políticas, socióloga, ¿no? Y cómo están desaparecidos, ¿no? Justamente los sociólogos que siempre han sido críticos de los regímenes totalitarios, autoritarios, en contra de las opresiones, ¿no? La teoría crítica. Y le quería hacer referencia que esto ya lo ha trabajado mucho, usted seguro como psicoanalista y en ese ámbito lo tocará. Foucault, cuando hablaba, ¿no?, del nacimiento de la medicina social como una forma de autoritaria para intervenir en el cuerpo social, ¿no? Él hacía referencia a la ley de pobres de Inglaterra, donde se establecían cordones sanitarios, ¿no? Y se le llevaba a la gente pobre los beneficios de la salud médica, ¿no? Él decía los servicios de salud. Claro. Y uno está asombrado cómo los que se encargan, los que estudian estas cosas no lo plantean, porque estamos viviendo algo que ya está planteado hace mínimo 100 años atrás. Pero es que ni los médicos saben eso, ni los médicos saben eso. Los médicos han tenido una autoridad y lo único que hacen los médicos es seguir las recetas que le mandan los laboratorios o las empresas donde trabajan, porque no creo que la mayoría de los médicos no piensan, no razonan, no escuchan otra cosa, están trabajando, médico, infectólogo, lo que fuese. Lamentablemente, por eso se habla de que los médicos podemos tener conflicto de intereses. Cuando yo empecé psiquiatría, mi maestro de psiquiatría, el jefe de servicio, decía: chicos, apareció un medicamento nuevo, lo vamos a probar nosotros, lo vamos a estudiar nosotros, nos vamos a tomar el tiempo que nosotros decidamos. Y cuando nosotros evaluemos si sirve, si no sirve y cuánto sirve, recién ahí vamos a decidir administrarlo a los pacientes. Pero eso era cuando los médicos teníamos cierta independencia económica. El problema que tenemos ahora es que muchos médicos dependen de los laboratorios y de la industria farmacéutica. Por eso son Perdóname, Oscar, no dependen. Lo que pasa es que dependen de viajar a Miami, dependen de las vacaciones, dependen de la camioneta, dependen que la mujer también tenga un lindo auto. Así es. En este peor sentido del término de la dependencia, Luis. Claro. Esta es la cuestión. Es así. Y la dependencia de los médicos, me decías. La dependencia de los médicos. El problema es que nosotros tenemos investigadores en epidemiología de primerísimo nivel que quieren alzar su voz, ¿no es cierto?, cuestionando esto que te digo, que esta es la primera cuarentena donde se encierra sano en la historia. El problema es que a la población le hablan epidemiólogos muy vinculados a la poderosa industria farmacéutica, claro, que te venden otro diagnóstico médico. Este es el problema. Te venden la cuarentena total, la cuarentena eterna. La cuarentena total. ¿Y cómo hay que hacer? ¿Qué técnica de marketing hay que usar para vender la cuarentena total? El miedo, el pánico, el terror y la amenaza y el chantaje. Claro. Este es el problema que tenemos. Entonces, las personas, médicos y no médicos, que pretenden diferenciar entre la cuestión médica de la cuarentena y política del confinamiento, en principio y por suerte, para empezar, te segregan de todos los medios de comunicación, pero no solo de los grandes medios, Clarín, La Nación, te segregan los medios de tus amigos comunicadores progresistas, izquierdistas y peronistas. Todos mis amigos, miren que tengo muchos, no hay uno que me permita hablar. Ustedes son una excepción. Bueno, nosotros nos echaron de una radio, ¿eh? ¿De la Sónica? No. No, de la Sónica estamos.
de La Rebelde. ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? Y no, no te estoy jodiendo. Le hicimos una entrevista a la señora de Rashid y sí, ahí se armó todo el lío. Y Rashid, viste que también está mandando el confinamiento total y el estado de sitio, está grave. Rashid me parece que vendido, ese no sé. Bueno, Mirá, a mí me da una pena enorme. claro, la verdad que Es un amigo, es un amigo. es un, y Y si aparte hay alguien, un es letrado, un amigo, es claro. un médico. Y lo lamento mucho. Pero mirá, hablemos de nuestro país. Posiblemente, en mi historia, en lo que yo sé, este es el primer experimento de confinamiento sociopolítico donde nuestras izquierdas, nuestros peronistas, perdón, nuestros trotskos, no abren la boca. Claro. En el 76, es verdad que no podíamos abrir la boca públicamente, pero entre bambalinas, en las catacumbas y en Petit Comité, todos nos juntábamos y decíamos, che, loco, estos militares están haciendo un baño de sangre, no se puede hablar, pero lo sabíamos todos. Sí, sí. Acá, yo no me puedo juntar con mis amigos peronchos, mis amigos progres, ni mis amigos troscos, y decirle, che, aunque sea juntémonos a hablar a escondida, tres, hagamos nuestra propia jabonería de Vieites, y aunque sea, decime a escondidas y en privado, ¿qué es lo que estás viendo vos en serio de todo esto? Yo entiendo que tengas intereses y te tengas que someter a la política oficial o lo que políticamente correcto. Lo entiendo. Lo que decía Perón, la víscera del bolsillo, yo lo entiendo. Sí, sí. Pero por lo menos juntémonos mano a mano. No, ni eso. Por eso estamos viendo un éxito confinante, perdón que lo diga, superior al que lograron los militares en el 76. Sí, sí. Y aparte mundial. Y aparte mundial. Pero lo que tampoco te permiten decir es que en todo el mundo hay médicos, hay sociólogos, hay psiquiatras, hay especialistas en geopolítica que están denunciando esto. Imagínate, Luis y vos, imagínate que este fuera un medio de comunicación masivo. Vos le permitirías a la población enterarse de que está esta otra cara de la moneda. Y ahí se generaría un debate. Ahora, si todos los comunicadores de los medios masivos y la casi totalidad de los comunicadores progresistas, de izquierda, trotskos y peronistas, ocultan esto a su gente, así está la cosa. Vos imaginate que si 3, 4 comunicadores, junto con ustedes, 3, 4 comunicadores peronistas, de izquierda, progresista o trotsko, se juntaran, llegan a 100.000 personas fácilmente. Sí, vos sabés que es verdad lo que decís. Nosotros hace un rato nos comunicábamos con Carlos Malastón. Él se define de derecha liberal, ¿no? De muchos sectores se criticaba. A nosotros nos han criticado por hablar con él. Sí, lo de la radio rebelde no. Bueno, Sí. también. Pero a ver, es uno de los pocos que del espectro político, si se quiere, político-económico, está en contra de estas medidas. Y como bien decís vos, ¿no? Lo que es, yo soy peronista, lejos estoy del liberalismo y del marxismo. Pero cuesta encontrar, como bien decís, alguien dentro de las filas del marxismo, que seguramente debe haber, algunos, como bien decís vos, no tienen voz. Y del peronismo me cuesta encontrar también gente. Hay muchos que están dando esta lucha, esta batalla, como Lucas Carena y muchos más. Y muchos más. Pero a ver, yo soy de los que dice que se ha instalado en lo que es Argentina un partido único que es globalista, que puede ser por izquierda o por derecha, y sus dos caras visibles son Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, por izquierda y por derecha. Exactamente. Y por marxismo, por el caso de Axel. Kicillof, sí. Entonces vos tenés el peronismo, el progresismo y el marxismo. Por primera vez en la historia política argentina. Yo
no soy un erudito en historia política, pero si me baso en mi memoria, a mí me parece que es la primera vez que tenemos esta conjunción de las fuerzas liberales de derecha, como Horacio, el progresismo suavemente peroncho de Alberto y el marxismo de Axel, unidos en una política común de confinamiento y de desmantelamiento de la economía. Mira, yo no estoy enamorado de Guillermo Moreno, lo respeto y yo tengo amigos economistas a los cuales les tengo que hacer una pregunta básica. Yo necesito que me digan qué grado de destrucción de la economía ha hecho Alberto respecto de Mauricio. Y muchos no se animan a decirme, che, mira, Mauricio es un desmadre de la economía, culpa del malo del populismo. Pero Alberto, me dicen algunos, y lo ha dicho Guillermo Moreno, ha logrado un desmantelamiento, una destrucción de la economía y cifras de desempleo en 6-7 meses que superan a lo que hizo Mauricio en 4 años. Esta es una corroboración que necesita de la precisión de los economistas. Yo dependo de que los economistas me lo expliquen. Yo tengo que saber cifras exactas de desempleo, cifras exactas de cierre de comercio, de cierre de pymes, para que tengamos una idea seria de cuál es la magnitud de destrucción de la economía y la magnitud de creación de desempleo. Sí. ¿Hola? Sí, escuchamos, te escuchamos. Te escuchamos atentamente. No, sí, de los economistas tampoco. Bueno, y también discúlpame, Cristian, también tenemos que saber qué números ciertos son de esto de los muertos y de los testeos y de los falsos positivos y los falsos negativos, ¿no, Oscar? No lo sabemos. No sabemos nada. Mira, hay otra cuestión médica, porque acá lo médico y lo político están recontrapegoteados. Hay una diferencia entre muertos con COVID y muertos por COVID. Te voy a dar un caso bien ejemplar porque es de mi provincia, encima de mi pueblo, de General Pico La Pampa. Un señor de 97 pirulines, hace 3 meses, empezó con patología respiratoria, 97 pirulos. Fue internado y estuvo 3 meses internado por patología respiratoria común con complicaciones bronconeumónicas. Hasta acá, una enfermedad común, lógica y habitual en un anciano. Es de lo que murió mi mamá. Tardíamente el señor se infecta con COVID y él iba camino a la muerte. El COVID le da el último soplo, pero La Pampa, en vez de decir, este señor murió con un COVID al final, lo pone como si hubiera muerto por COVID. Yo he estado estudiando con una obra social muy importante privada, porque necesito preguntar a los clínicos, y esta obra social, no lo puedo decir, es muy grande, tiene 100 camas de terapia intensivas ocupadas con enfermos con y por COVID. Entonces le pregunté, de las 100 camas que tenés en terapia intensiva, más los 4 o 5 mil enfermos que tenés internado en domicilio, ¿cuántos tenés por COVID? O sea, en donde claramente se enfermaron por este virus, y cuántos estaban con patología muy grave, diabetes, hipertensión, cáncer, patología cardíaca. Me dijeron 50-50. La mitad de los pacientes era lo que pasaba con la gripe el año pasado. El virus de la influenza, que es un virus, nos pegaba a millones en la Argentina. Se morían casi 20.000, predominantemente ancianos, se morían generalmente por una complicación bronconeumónica. El año pasado, discúlpame Oscar, se murieron 32.000 por gripe. Bueno, 32.000, pero los que nos enfermábamos por gripe el año pasado, qué sé yo, te digo, éramos millones. Sí, sí. Lo que pasa que nuestra gripe duraba una semana, algunos nos poníamos un poco mal, la mayoría no necesitábamos tomar antibióticos, algunos
hacíamos una complicación bronconeumónica y necesitábamos antibióticos, y los que se morían eran 30.000, pero seguramente nos enfermábamos, qué sé yo, 5 millones. Y ahora con este virus, que no lo subestimamos, es un virus real. Exacto, La tasa sí. de letalidad es muy inferior a la tasa de letalidad de otros virus, es del 2%. ¿2% qué quiere decir? De 100 tipos que nos enfermamos con este virus, nos va a ir muy mal al 2%. Es una enfermedad jodida, sí, pero hay otras 1000 veces más jodidas que esta. Sí, el 2% que tiene antecedentes clínicos, ¿no, Oscar? Bueno, de ese 2%, el problema que tenemos es que la mitad tiene patología previa grave. Claro. El tema es que se están desatendiendo, está bien, como decís vos, acá nadie pone en discusión que exista el virus, después lo que está en discusión es el origen, las consecuencias, y justamente que se están desatendiendo otras cuestiones, sobre todo en Argentina, que son prioritarias. A ver, hay un orden de prioridad, esto es claro, el hambre es un orden de prioridad, no puede ser que tengamos más de 1 millón de chicos indigentes que a la noche no cenen, más del 50% son pobres, los jubilados que la están pasando realmente mal. Hay un orden Mira, de prioridades que está totalmente desde hace desatendido. algunos meses, la mayoría de los médicos de acá y otros países y los especialistas en geopolítica distinguimos 3 clases de muertos. A los muertos por el virus les llamamos muertos VIP o de primera. Luego tenemos los muertos por patologías comunes que no van a ser atendidos. La Sociedad Argentina de Cardiología, el jefe de cardiología del hospital italiano alertaron sobre esto. Los pacientes no van al hospital porque tienen miedo. Yo tuve una pequeñísima luxación plantar haciendo deporte, ni remotamente iba a ir al hospital a hacerme una placa. Entonces me hice atender por WhatsApp por traumatólogos amigos. Y luego tenemos los muertos de tercera, y tengo que decirles una mala palabra y corro el riesgo de que me rompan la relación para siempre. El tipo que dijo que la pandemia de hambre, de desocupación y de desmadre social iba a ser un genocidio en Argentina y en el mundo, es el montonero Mario Eduardo Firmenich. Todos mis amigos monto cantan loas a Firmenich, pero del Firmenich que alertó sobre que esto geopolíticamente iba a causar un genocidio por hambre y por desocupación y por enfermedades comunes que están retornando, las diarreas infantiles, las desnutriciones, fue Firmenich. Acá se publicó, pero nadie le da Pirelli. Sí, déjame decir, perdón que te interrumpa, lo he leído y lo he publicado también en internet, en mis redes, tanto la nota que le dio la agencia Paco Uraondo, que la recomiendo que lo lean más allá del personaje, Sí, sí, como la que dio Infobae, donde hace un sí, análisis geopolítico, un gran análisis, diría yo, geopolítico, sí, sí. en donde daba a entender esto que estás hablando del hambre, y traigo a colación algo que dijo la FAO, que está previendo hambrunas de niveles bíblicos, dijeron desde la Sí, FAO. exactamente. Y una hambruna a nivel bíblico, ¿cuánta gente te mata? Sí, aparte con un mundo lleno de alimentos, ¿no? Es decir, con el que se pierden un montón de alimentos, con tantos bienes como para repartir. Bueno, el ser humano siempre tiene esa cosa de acumular y de no repartir, pero no se habla de eso, como están diciendo tanto Cristian como No, vos, Oscar. No se habla de eso, ¿viste? no. Y vos fíjate, Hay 200 millones de muertos de hambre por año. así es, y es posible que tengamos ahora muchos más. Claro. Y las hambrunas en los países más tremebundos como África o algunos países asiáticos y posiblemente en nuestro país es donde se marca el abismo social. Porque en África o en los países más pobrísimos, más miserables, eh, hay comida para unos poquitillos, sobra la comida para unos poquitos. Mm.
La hambruna la sufren esas masas pobres, sumidas en la miseria, en la falta de trabajo y la desesperación. Nuestro gobierno piensa remediar, entre comillas, las cifras enormes de desempleo que ya estamos teniendo y que se van a agravar con subsidios para no matarlos de hambre. Pero esto quiere decir que posiblemente nos sugieran que la destrucción de las fuentes de trabajo no sabemos si la van a poder recuperar. Entonces, si no van a poder crear fuentes de trabajo, están planeando por lo menos tirarle un paquete de harina y uno de fideo y uno de polenta a la gente humilde. Porque ¿qué van a comer? Pasto. Sí, y también bueno, la función de muchos merenderos y comedores, ¿no? Sí, sí, hay mucha gente que está haciendo esto, pero vos con un merendero, ¿a cuántos podés alimentar? 50, 100. Pero la hambruna de la cual estamos hablando puede ser enormísima. Sí. Por eso se dice muy bien, de proporciones bíblicas. Estamos apelando a metáforas de épocas tan antiguas como las plagas de la Biblia, para al menos imaginar o presuponer, veremos si estamos exagerando o no, de que vamos a asistir a hambrunas bíblicas. Hambruna bíblica quiere decir masivas, masivas, masivas. Y después, a llorar a tu abuela cuando aparezcan los muertos. Seguramente después nos vamos a rasgar las vestiduras. Sí, o no te los van a contar tampoco, te los van a ocultar. Claro. Bueno, No, que volviendo un poco a lo que planteaba Firmenich, porque me quedé pensando también, otra de las cosas que destacaba, dos principalmente, ¿no? Uno, él hablaba de las confrontaciones de algunas naciones con las corporaciones, ¿no es cierto? De acá le llamamos globalismo o el establishment o las grandes transnacionales, si se quiere, ¿no? Sí, sí. Que se han escindido de las grandes potencias, sea Estados Unidos o China, y tienen cierta autonomía para generar lo que llamamos guerras híbridas o revoluciones de colores, como podemos ver que suceden hoy en Estados Unidos, o las que han ocurrido en Hong Kong, que no distingue, ¿no? Países, porque puede suceder en China, en Estados Unidos. Acá en América Latina, antes de la pandemia, las hemos tenido en Chile, en Ecuador, en Bolivia, con la salida de Evo Morales. Argentina viene estando exento de eso, y acá voy al punto. Firmenich también habla de cierta, no me acuerdo si decía anarquía o anomia. Anomia es un término que viene utilizando Guillermo Moreno, ya que lo mencionabas. Sí, sí. Y se va generando eso en muchos lugares del mundo, ¿no? Sí. Este estado de... Hoy tenemos como se está haciendo en Bielorrusia, ¿no? Que se incentiva a la población a salir contra el presidente, de distintas formas en distintos lados, ¿no? Y Argentina venía estando excepto, era una excepción a eso. Y hace poco tuvimos las palabras del doctor Duhalde que advertía, ¿no? Se hizo hincapié en el tema del golpe de Estado, y como que se soslayó cuando él hablaba de una anarquía, y a las semanas tuvimos un levantamiento policial por un reclamo de salarios violando, no reconociendo la autoridad, ¿no es cierto? Porque si se te subleva la policía, porque al fin y al cabo fue una sublevación, no hay autoridad. ¿Cómo ves esa situación? No te escucho bien. La última parte no te la escuché bien. ¿Cómo ves esa situación del levantamiento? Lo que dijo Duhalde y del levantamiento. Y de la situación de preanárquica, ¿no? O preanómica. Mirá, acá ahora entramos en uno de los temas más delicados, porque hay dos maneras de entender esto. Nosotros tenemos varios meses de confinamiento exitosísimo, donde había una ménage à trois, un trío amoroso entre Axel, Horacio y Alberto, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, los medios, todo el mundo. Los sindicatos. Todo. La iglesia, todo, los artistas, todos.
tuvimos varios meses de confinamiento exitosísimo. Luego empieza una pérdida enorme de credibilidad hacia los gobernantes y empiezan a aparecer gestos de los gobernantes contradictorios, caóticos. Y entonces vos tenés que pensar, ¿cuánto empieza el desmadre anárquico? Porque la gente deja de creer y estalla. ¿Y cuánto empieza el desmadre anárquico? Porque empieza a ser fogoneado. En principio, por un maestro como el expresidente Duhalde, donde nunca terminás de saber si él te está alertando porque tiene un diagnóstico preventivo, o él también ya sabe qué operaciones de anarquía y de caos se están fabricando para que a la nafta que tenga la gente de su disconformidad, su bronca y demás, vos le tires el fuego de operaciones políticas. Y nosotros tenemos en el 2001 y sobre todo tenemos en el 74 y 75 una fábrica de anarquía nacional enorme, fábricas de anarquía que luego te preparan la población para lo que sea, siempre algún salvador de la patria. Hola. Hola, sí, vos ves que se puede repetir algún escenario. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué? Esto lo he conversado con amigos militares. Porque le dije, escuchame una cosa, vos sos un militar. Yo soy el presidente. Y te digo, che, necesito 4 meses más de confinamiento duro. Y el militar te dice, no hay ningún problema, te la hago como en Perú. Te pongo gente en la calle, no te pego a nadie. Entonces el militar me dice, ¿por qué no lo hacen? No son ellos los que están fabricando con una tesis maravillosa que dice, ¿sabés por qué te libero la actividad en la capital federal y te la libero de facto en provincia? Porque vos me lo estás exigiendo. Culpa tuya que estás cansado y no te bancás las cuarentenas y los confinamientos. Yo te tengo que lanzar a que te coman los perros del virus. Nos están echando la culpa a nosotros. Sí, sí. Entonces, dicen que ellos liberan un poco la actividad. Culpa nuestra. La responsabilidad es de ellos de liberar o no. Mirá, en el 76, 77 y 78, es verdad que con el caos que tenía el gobierno de Isabel, muchos ingenuamente pensaron que vengan los milicos para parar este caos. A nadie se le dijo, che, van a venir los milicos para hacer un baño de sangre. La gente no es imbécil. Vos a la gente le dijiste en el 76, van a venir los milicos a poner un poco de orden en este caos. Y la gente te dijo, sí, cómo no. Entonces vos ahora a la gente le dijiste, dame un cheque en blanco, porque necesito el confinamiento para cuidar tu salud. Y la gente te creyó. Y ahora vos le decís a la gente, ¿sabés qué? Yo te tengo que liberar un poco las actividades comerciales porque vos no aguantás, porque sos un neurótico del demonio, histérico, que no tolerás la autoridad. Y esto lo han dicho psicoanalistas muy prestigiosos progresistas, como el doctor Jorge Aleman. Resulta que los tipos que están fatigados y podridos, no es porque están podridos, porque tienen una pérdida de credibilidad enorme en estos gobernantes que van y vienen. Están podridos porque son unos individualistas, narcisistas, con patología del ego, que qué sé yo, que no toleran y no respetan la autoridad. La gente te respetó y te creyó a pie juntillas durante más de 6 meses. La gente te dejó de creer porque vos empezaste vertiginosamente a ser no creíble. Claro, esto es lo que vos decís, es cierto, porque empezaron, bueno, vamos a hacer 15 días, después 15 días más, después 21, después no te dijeron nunca de movida que te vamos a hacer 180 días o 200 días. Sí. Que fue así. Imagínate que vos tuvieras
vos tuvieras una enfermedad importante, yo soy tu médico y te digo, mirá, Luis, mirá, me olvidé tu nombre. Cristian. Miren ustedes, chicos, los vamos a operar del corazón. Ah, bueno, muy bien. Y vos me vas a pedir, ¿cuántos días tengo que estar en terapia intensiva? Yo te tengo que dar una cifra, aproximadamente entre 8 y 15 días. Si todo va muy mal, quizás 15 días, 20. Y luego aproximadamente irás a terapia intermedia 20 días. Y si todo sigue bien, en 40 días te doy de alta, te vas a tener que cuidar. Ahora, si yo primero te digo, vas a estar 5 días en terapia intensiva, y luego te digo, no, mira, 5 no, 8. Y a los 8 te digo, no, mira, 8 no, 12. A los 12 te digo, no, 14. Cuando te diga al día 28, mira, necesito 10 días más, posiblemente me des una patada en el traste, porque va a decir, ¿qué clase de conocimiento médico tiene usted? Usted no vio 1000 pacientes operados el corazón y tiene aproximadamente una idea de cada etapa de la enfermedad. Si vos sacás la cuenta de cuántas veces nos corrieron el arco desde marzo, mirá, yo ya me olvidé, no sé cuántas veces nos corrieron el arco. Y cada vez que nos han corrido el arco, las primeras veces, la gente les creyó. Te juro, yo también les creí. Yo también les creí, ¿eh? Hola. Sí, te escucho. Claro, yo también les creí, porque si a mí me hubiesen dicho, mira, vas a tener 200 días, tu negocio cerrado, dije, bueno, entonces voy a ver, ¿qué hago? Porque voy a estar 200 días, ¿entendés? Entonces, digo, bueno, cierro el negocio, me voy, pongo otra cosa, pero te iba diciendo... Cancelás el alquiler. Claro, exacto. Pedís a tus empleados. Claro, es así. Lo que yo noto, más allá de que uno ve que la gente empieza a despertarse un poco más, hay más gente en la calle, pero como que se empezó a naturalizar ciertos aspectos, y acá para charlar un poco más de lo que está por venir, ¿no? La división, ¿no? En castas, insisto bastante en esto, porque han dividido la sociedad en castas, en trabajadores esenciales y no esenciales. Sí. Y lo voy a repetir de acá hasta que me canse, porque es eso de facto, ¿no? Como si hubiera trabajos no esenciales. Y después las medidas, ¿no? Que con el término preventiva se han convertido en permanentes ya. Está bien, ahora tienen cierto justificativo, pero el tema del aislamiento social, bueno, ni que hablar del barbijo, esto de no saludarse, ¿no es cierto? Ahora salió la OMS con un nuevo protocolo porque dicen que si te saludas con el codo también te contagias, entonces te tenés que tocar el corazón, y salió el kirchnerismo con el saludo de tocarse el corazón y extender el brazo con los dedos en B, y una sarta de pavadas más. Pero se ha empezado a naturalizar en muchas personas, sobre todo las que más tienen temor, ¿no? Que están con pánico. Sí, mirá, yo estoy averiguando 2 cosas. ¿Qué actividades económicas ordenaron cerrar? Pero hay actividades económicas que no ordenaron cerrar. Y todo esto está bastante escamoteado. El campo, en casi todo el país, la mayoría de las economías primarias, como el campo, la pesca y demás, no están cerradas. Y si vos averiguás, porque lo he hecho con amigos que tienen campo, y te digo, no te voy a decir el dato de la pescadería, pero yo compro pescado fresco, no importa dónde, y en la pescadería, que es un ámbito de 3x3, hay permanentemente 5 tipos laburando. Están con barbijo, todo lo que vos quieras. 5. La pescadería en total tendrá 4x4. Y luego tenemos, es verdad, pocos. 5 que atienden más 2 o 3 que compramos. Está lleno de actividades esenciales donde las medidas de protección sanitaria son las que corresponden a la enfermedad,
pero le permitieron a muy pocas actividades esenciales trabajar. Por ejemplo, los supermercados. Los supermercados, si vos vas a un supermercado grande, y yo en mi barrio tengo grandes, te voy a decir uno, no te voy a decir el nombre de la marca, para no tener problema, pero le pregunto a los empleados, ¿cuántos empleados hay hoy? Entre 40 y 70. ¿Cuánta gente entra? Y más o menos 150. Si vos vas a la góndola de la fruta, de la verdura, de las harinas, vos vas a manotear un tacho de harina, y al lado tuyo a 20 centímetros una señora va a manotear otro, y a tu izquierda otro señor va a agarrar otro paquete de harina a 30 centímetros también. Entonces, ¿qué es lo que hace discutir esto a los epidemiólogos en serio? Te dicen que una enorme fuente de contagio es la proximidad entre las personas. No digo que no sea así, pero es lo que en medicina llamamos principio de razón necesaria, pero no suficiente. ¿Qué quiere decir? En Vietnam son ciudades de un hacinamiento terrible. Tuvo pocos casos. Haití, que no es hacinamiento, ya no sé qué palabra es, hacinamiento del recontra hacinamiento, pobreza de la recontra pobreza, salud menos cero, Haití tiene 200 muertos. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Por qué países donde la distancia social no existe, el confinamiento no existe, las medidas de protección no existen, como Haití, tiene 200? No sabemos los médicos cuál es la explicación, la estamos estudiando. No tenemos la menor idea. Yo esto lo discuto con muchos médicos. Lo discutí con el doctor Borini. Y estamos estudiando, me dice. Y eso es lo que hace un médico. Detecta el hecho y dice, Haití, que es un desastre socioeconómico sanitario, tiene 200 muertos. Perú tiene 4, digo cualquier cosa, una barbaridad. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Haití no usó políticas ni de confinamiento ni de protección y tiene pocos muertos. Entonces, no digo que las políticas de protección no sirvan, digo que por ahí no es la auténtica explicación ni del contagio ni del no contagio. Acá el doctor Borini, cuando le hicimos la entrevista, también él dijo, dice, acá no se van a morir en el mundo más de 2 millones de personas. Están hablando de 300 millones, están hablando de unos números terribles. Acá no vamos a llegar porque había alguien del CONICET, creo que Rosenblit, no sé quién era, muy bien no me acuerdo del apellido, un investigador dijo, no, porque vamos a tener 400.000 muertos de COVID. Una locura. Y estamos hablando de gente que es del CONICET, que le pagamos nosotros. Es decir, es evidente que esta persona está influenciada por otros poderes, no por el poder de... Esa es la madre del borrego. Mira, Rashid pronosticó 180.000 muertos para Navidad, 300 y pico de mil muertos para marzo. Yo le pregunté, Jorge, ¿cuál es el fundamento que tenés para decir esto? Vos sos médico. No. Me zaració, no me respondió, no me respondió. Sí, no. Seguro. No, lo que uno... y otras cosas más, discúlpame, ¿no? Dice, porque viste que vos, por ejemplo, a 5 cuadras de tu casa el virus no te contagiaba, ahora si ibas a 6, sí. Claro. O si ibas a la plaza a correr, no te contagiaba, pero después dicen que sí. Es que estas son las cosas que generaron credibilidad para abajo. ¿Ustedes se acuerdan aquel famoso episodio cuando citaron a todos los jubilados en el inicio de la pandemia a cobrar, que todos los viejos andábamos ahí, estuvimos en la calle, la calle, hora? Entonces todos ingenuamente dijimos, han metido 1 millón de viejos en la calle, en 15 días vamos a tener un agravamiento de casos. No los tuvimos. ¿Por qué? Y porque no es letal. ¿Cómo? Porque es como en Haití, no es tan letal la enfermedad y también se hizo una inmunidad entre ellos, se quedaron en la casa, porque también si el aislamiento sirve es para también bajarte el estrés de la actividad hiperkinética, ¿no? Sí, es verdad. Entonces vos la actividad hiperkinética te baja la defensa porque no te das cuenta, bueno, tengo fiebre y sigo, pero bueno, eso es lo que tiene el confinamiento, bueno, nos dejan adentro.
Y a vos, bueno, tengo fiebre, bueno, me quedo en casa, descanso, tomo un té, ¿viste? Eso. En otra oportunidad no, voy a laburar, o voy a ver a mis nietos, o voy a ver a mi abuelo, o lo que fuese, ¿no, Oscar? Claro. Entonces, es verdad que este confinamiento en algunas enfermedades trajo beneficio. Por ejemplo, la gripe común. Nosotros tuvimos un invierno muy, pero muy benigno, muy pocos días de frío, Sí, es verdad. y en la gripe común, al viajar todos con gripe, en los trenes y en los ómnibus, favorecemos el contagio. Entonces, es verdad que no se favoreció el contagio de la gripe. Ahora, ¿qué pasa con los mecanismos de contagio del virus? Que parecía que teníamos la vaca atada con pocos casos y en pleno confinamiento esto se desmadró y estalló. ¿Qué pasó? Los médicos tienen que estudiar qué pasó y no salir a tontas y a locas a acusar a la gente o acusar, no, la culpa de este desmadre la tiene la capital federal que es permisiva. Y otros dicen, no, si la provincia de Buenos Aires es un desastre socioambiental. En medicina vos no podés echar la culpa, tenés que encontrar una explicación seria. Yo no la tengo. ¿Por qué se desmadró esto en pleno nivel exitoso de confinamiento? Yo no lo sé, pero se desmadró. Entonces podés pensar la posibilidad de que si bien el confinamiento se hizo acá muy prematuro, me parece que acá se vendió un exitismo a la población, en donde cuando la epidemia todavía era muy pequeñita, muy leve, se dijo, venimos ganando por el confinamiento. Me parece que no es verdad. Veníamos ganando porque la epidemia todavía no había estallado con todo, porque cuando estalló con todo, no hubo confinamiento que valga. Y ahora me parece que van a liberalizar cada vez más el confinamiento en el peor momento de la epidemia, cuando no sabemos si todavía llegamos al pico máximo. Entonces, si vos tenés este nivel de incongruencia como gobernante, ¿qué querés? ¿Que la gente te siga dando un cheque en blanco? Sí, aparte después económicamente, volvemos a la fase uno, botón rojo, y lo que nosotros también queremos acá en este programa es no darle miedo a la gente, sino seguridad, ¿no? Cada menos a mí me gusta eso, darle Por una supuesto, seguridad. Entonces, por ¿la supuesto. seguridad cuál es? Primero, alcalinizar el cuerpo. Alimentémonos con las cosas que tenemos que alimentarnos. Cuidado con los azúcares, las harinas. Hagamos gimnasia en la medida que se pueda, porque yo en mi casa hago gimnasia. Este, y tengamos los vínculos cerca. Cuidémonos cuando tenemos una fiebre, cuidémonos cuando tenemos un vómito o un vómito repetido, no sé. Pero la buena alimentación y el buen vínculo nos va a cuidar de la enfermedad, las ganas de Por vivir. supuesto, por supuesto. Todas esas son medidas, digamos, de fortalecimiento de tus defensas. Exacto. Sí. Entonces, estas son medidas muy básicas que vos estás planteando, de salud muy elemental, que son buenas. El problema es qué medidas, qué remedios, qué protecciones tenemos para el enloquecimiento político, las idas y vueltas y el caos, y la epidemia de caos y de terror y de miedo que nos meten en la cabeza. Porque lo que no sabemos es qué magnitud de daño físico y psíquico pueden producir las epidemias de caos. Lo que algunos llaman, en vez de pandemia, tenemos un pandemonium. Sí, Ah, sí. Ah, Muy claro. Acá lo hablamos con... em, Montenegro. no, con Quique Romero y con Adrián Salvuch. Ahí está. claro. Lo hemos charlado. Así Vos que fijate el drama que tenemos nosotros los médicos y los paramédicos. nos queda un minuto para que cierres, Oscar. Cerramos. Los médicos de Salta te están diciendo que estuvieron 7 meses sin prevenir la posibilidad de que aparezcan casos. El problema no es que no tienen respiradores, no tienen médicos, no tienen enfermeros.
¿Vos sabés cuánto cuesta agarparle un médico y un enfermero? 40 lucas, 50 lucas. A un enfermero pobre le da 30 lucas. Entonces explícame por qué Salta no invirtió en médico y enfermero y tiene sus médicos de guardia en el estado caótico. Explícamelo. Yo les mando un saludo gigante y quiero decirles a la gente que con periodistas como ustedes, que llamamos alternativos, le llevamos un remedio a la gente, que es el debate sobre las verdades, el debate sobre los puntos de vista. Y gente como ustedes permite que especialistas en medicina, como el doctor Borini, en geopolítica como Quique Romero o como yo, podamos hablar. No es que tengamos ninguna verdad absoluta. Tenemos claro. investigaciones, tenemos trayectoria y tenemos seriedad. Lo único que pretendemos es compartirla con la gente para que la gente piense. La verdad que fue un gusto charlar con usted, te tuteé, pero al final te digo con usted. Así que te mandamos un fuerte abrazo y seguramente vamos a volver a estar conversando con vos. Un abrazo gigante y muchas gracias por esta posibilidad. Abrazo, Oscar, abrazo, éxitos. Chau, chau. Bueno, se ve el programa, 11 51 47 54 72, nos despedimos. Programón hasta... hoy, ¿eh? Programón total. Nos vemos total. el martes. Nos vemos el martes. Chau, gracias, Facu.